Siempre me ha gustado más Spider-Man que Superman, ¿y a ustedes? No soy creador, link original en la descripción. Peter, el chico de las pizzas. Capítulo 15. Un cambio. Marco ya estaba sentado en el comedor de la pizzería cuando entró Peter. El rostro del hombre estaba pálido, con círculos oscuros debajo de los ojos. Una pistola estaba sobre la mesa, no apuntando hacia la puerta, pero lo suficientemente cerca para que el propietario pudiera agarrarla en un instante si fuera necesario. Esto, sumado al inquietante viaje desde su apartamento hasta el restaurante, redujo significativamente el entusiasmo de Peter. No dejaba de olvidar lo peligrosa que podía ser Gotham a veces, no solo para sus vigilantes sino también para sus ciudadanos, hasta el punto de que la mayoría de ellos tenían que portar y mostrar armas para evitar ser asaltados. ¿Todo bien?, preguntó, arrastrando los pies con inquietud. Marco parpadeó y levantó la vista bruscamente, como si ni siquiera lo hubiera notado entrar, a pesar del ruido que hizo. Fuera lo que fuese lo que estaba ocurriendo en la ciudad, era lo suficientemente grave como para perturbarlo. ¿Tú viniste, eh? El hombre mayor suspiró después de mirarlo fijamente durante un largo e incómodo momento. ¿Sabes lo que está pasando por aquí? Peter hizo una mueca y sacudió la cabeza. Marco resopló ante la admisión, pero no había humor en sus ojos, solo una profunda preocupación. Tenía el ceño fruncido y su mano izquierda seguía golpeando la mesa, a centímetros de su arma de fuego. El adolescente se concentró y, como esperaba, pudo escuchar los latidos del corazón del hombre, un poco más rápido de lo normal. Bueno, chico, dijo su jefe, encendiéndose un cigarrillo mientras hablaba, luego metiéndoselo en la boca y dando una larga calada. Tenemos dos locos peligrosos huyendo esta noche. Ah, dijo Peter, con la sangre congelada cuando comenzó a preguntarse si, tal vez, Firefly era uno de estos dos hombres. Aún no estaba listo para enfrentarlo, no estaba listo para enfrentar a nadie en Gotham. Marco exhaló una gran bocanada de humo, el agotamiento arrastrando sus hombros hacia abajo. Su corazón todavía sonaba ansioso, aunque su respiración era tranquila y mesurada. ¿Sabes algo sobre los monstruos de nuestra ciudad? Peter se encogió un poco con la última palabra, recordando cómo lo habían llamado así, justo antes de que le apuntaran con un arma. ¿Marco se volvería contra él si descubriera que es un meta? Esperaba que no, necesitaba desesperadamente dinero y refugio para comenzar a recuperar una apariencia de vida y este trabajo era todo lo que tenía. Un poquito. Dijo finalmente, abriendo y cerrando las manos en los bolsillos. Principalmente por su nombre. Es difícil recordarlos a todos. Debería. Su tono era mortalmente serio. Ese sí, señor. Marco le indicó que avanzara, señalando el asiento al otro lado de la mesa en el que estaba sentado. Apagó su cigarrillo cuando Peter se acercó, un gesto simple pero que el adolescente apreció de todos modos. Anoche, suspiró el adulto, frotándose las sienes, hubo una fuga en Arkham. Arkham era un centro de detención, recordó, una especie de prisión donde la policía enviaba a los criminales mejorados. Ahí fue donde Croc había sido examinado en los documentos que había leído en línea. Definitivamente un lugar con una posición moral dudosa, si permitían que se publicara información privada como la que había leído para que cualquiera la encontrara. Buenas noticias, suspiró Marco, es que solo era un recluso. No parecía particularmente aliviado de decir eso, lo que puso a Peter ansioso por saber quién había escapado exactamente. La mala noticia, continuó, es que era el Guasón. La forma en que lo dijo le hizo pensar que probablemente debería tener una reacción más fuerte a esta información que levantar una ceja levemente, pero, aparte del hecho de que el criminal estaba a la cabeza de la pandilla de payasos, Peter realmente no sabía nada sobre él. ¿Qué tan malo es eso? Marco suspiró, luciendo como si quisiera golpear su propia cabeza contra la mesa por un segundo. Sin embargo, recuperó el control de sí mismo casi de inmediato, cruzándose de brazos y respondiendo. Es muy malo. Probablemente no haga nada por ahora, Joker es el tipo de hombre al que le gusta planear algún tipo de gran final, pero el simple hecho de que esté fuera distraerá no solo a los murciélagos sino también a los demás. DPGC. ¿Es por eso que hay tanta gente afuera? Peter señaló la puerta. Su jefe asintió. Todavía estarán haciendo algunos arrestos y medidas enérgicas, pero la cantidad se reducirá seriamente. No ayuda que Riddler también esté de vuelta en la ciudad. Peter recordó haber leído sobre Riddler, un hombre al que le gustaba atrapar y controlar a otras personas para su disfrute, sometiéndolas a varias pruebas y acertijos.
No es el tipo de villano que habría existido en su universo, y no alguien con quien se sintiera particularmente bien equipado para lidiar como Spider-Man. El hombre no confiaba en su fuerza para cometer sus crímenes, definitivamente no era un objetivo seguro para él. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Preguntó después de un minuto más o menos de darle vueltas a la nueva información en su cabeza. Esto cambió las cosas significativamente. Uno de los principales líderes de pandillas estaba de vuelta en la ciudad, envalentonando a sus seguidores, y era el tipo de pícaro que usa su tiempo fuera de la cárcel para planear un evento grande y destructivo. Deseaba saber más sobre el Guasón. Tal como estaban las cosas, no tenía idea de cómo sería dicho evento. Ni siquiera podía recordar si el hombre era un meta o no, la larga lista de villanos de Ciudad Gótica se volvió borrosa en su mente. Necesitaba pasar más tiempo leyendo sobre ellos. Simplemente no tenía suficientes horas en sus días para hacer todo lo que necesitaba. Eso también era algo que estaba descubriendo sobre la vida adulta. Antes tenía un horario fijo. Despertarse, arreglarse, ir a la escuela, salir de patrulla, hacer la tarea, dormir. Con algunas salidas en el medio y algún tiempo con amigos y familiares, ese había sido su ritmo durante años. De repente, se suponía que debía crear su propio ritmo, algo con lo que estaba luchando. Deseó poder hablar con Mai o Ben, les preguntó cómo lo habían hecho. No va a pasar ahora. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Marco había seguido hablando y se encontró volviendo a la realidad con un sobresalto. Fuera de las calles y tenga cuidado en los tejados. Todavía no sé dónde Joker quiere establecer su lugar, o incluso si lo hará, pero va a comenzar a apretar su control sobre la ciudad. ¿No crees que lo atraparán? Preguntó, tratando de parecer que no se había distraído en medio de una conversación. Marco se encogió de hombros. Espero que lo hagan, pero no podemos contar con eso. Cada vez que el hombre ha estado fuera, ha causado algún tipo de accidente catastrófico. Solo lleva un tiempo llegar a eso. ¿Cuánto tiempo? La pregunta salió de sus labios inmediatamente. Tendría que asegurarse de que su traje estuviera listo para lo que se avecinaba, esta sería su fecha límite. Esperaba tener más de una semana, porque no creía que pudiera encajar uno en tan poco tiempo. Incluso un mes sería difícil, considerando todo lo que necesitaba comprar y fabricar para ello. Afortunadamente, cuando respondió, Marco fue mucho más generoso con el tiempo de lo que esperaba. Un par de meses, probablemente. La ciudad ha estado tranquila por un tiempo, y Penguin tiene mucho territorio en este momento. No podrá actuar de inmediato. Pero la ciudad empeorará cuanto más tiempo esté fuera. 2 meses fue mucho tiempo para que Peter se pusiera en marcha su traje, pero no le gustaba la forma en que hablaba el hombre. Al escucharlo, parecía que la ciudad, ya de por sí arenosa y violenta, se volvería aún más peligrosa muy pronto. Era difícil de imaginar. A la distancia, se preguntó por qué Marco ya no estaba tratando de convencerlo de que consiguiera un arma, especialmente en esas circunstancias. No queriendo entrar en una conversación al respecto, optó por no mencionarlo, en lugar de escuchar a su jefe mientras continuaba. Lo principal con lo que debes tener cuidado es con el gas. Lo guardan en las flores que usan en sus camisas. Basura peligrosa. Si ves humo verde, aguanta la respiración. Créeme, dependiendo de qué tan fuerte sea, podrías seriamente arrepiento de haberlo inhalado. Peter asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de gas era este? ¿Veneno? Nunca antes había sido envenenado, por lo que no sabía si tenía resistencia, aunque asumió que su fisiología arácnida ayudaba con algunos tipos de venenos. Sin embargo, esto probablemente no sería uno. Los productos químicos podrían ser un problema. Muchos arácnidos eran sensibles a muchos de los más comunes, y había descubierto por las malas que había heredado esta debilidad, durante una broma que se convirtió en una emergencia con MJ y Ned. ¿Qué pasa con Riddler? Marco negó con la cabeza. Probablemente no se encuentre con él. Últimamente solo atrapa a unas pocas personas o apunta al murciélago. También está huyendo. GCPD trató de sacarlo, escuchó que algunos murciélagos también estaban allí. ¿No lo atraparon? El hombre se pasó una mano por el cabello, luciendo cansado. No. Lo dije esta mañana. ¿No tienes un teléfono o algo así? Cuando Peter miró hacia abajo como su única respuesta, el adulto gimió. Niño, esto no es Nueva York. En Gotham necesitas mantenerte informado. Si no sabes exactamente quién está libre y quién está tras las rejas, podrías matarte. Yo, no pensé en eso. Por supuesto que no, suspiró su jefe, tú no eres de aquí. Está bien.
Solo necesitas aprender antes de que sea demasiado tarde. Permanecieron en silencio durante unos segundos antes de que Marco se enderezara, todavía golpeando la mesa ansiosamente con su mano izquierda. De todos modos, quería hablar contigo sobre algo antes de que te vayas. Y no toda esa basura de Joker. El hombre se agachó y recogió algo de debajo de su silla. Lo arrojó encima de la mesa, deslizándolo hacia Peter. Era un pequeño mapa de Gotham, impreso en blanco y negro en una hoja de papel barato. El chico lo tomó. Estoy abriendo para un nuevo repartidor, tendré entrevistas la próxima semana. Probablemente también buscaré a alguien con transporte. Peter frunció el ceño. No me diste una entrevista. Señaló, confundido. Eso es porque esperaba que regresaras corriendo después de una hora, mocoso. Marco resopló. No pensé que en realidad abriría de nuevo tan pronto. Ah. Sí. Pero no importa ahora, lo lograste. Señaló la hoja de papel, luciendo serio. Elija 4 vecindarios, serán suyos. Haré que el nuevo empleado cubra a los demás, si es que tienen un aventón. Peter miró el mapa, ahora entendiendo por qué se lo habían dado. El Bowery. Dijo automáticamente, lo que hizo que el hombre sonriera. Ambos sabían lo peligroso que era el lugar, pero también era uno de los distritos más cercanos, considerando que la pizzería estaba entre él y Old Gotham, en el extremo norte de la ciudad. Por si acaso, agregó ese vecindario a la lista. Entregar al GCPD lo mantendría en contacto con Gordon e, indirectamente, con los vigilantes de la ciudad. Seguro que sería como Peter, el repartidor y no como Spider-Man, pero necesitaba ganar cualquier victoria que pudiera. ¿Spark Row su propia área? Preguntó, con la esperanza de evitarlo en el futuro, a pesar de que Harley vivía allí. Marco negó con la cabeza. Lo siento chico, es oficialmente parte del Bowery. Eventualmente agregó Aston y los muelles a su pequeña lista, siendo el primero el más cercano al Bowery y el segundo por la nostalgia de ver las olas romper contra la costa de la ciudad. Extrañaba Nueva York. Marco no discutió con él sobre sus opciones, simplemente asintió y le quitó el mapa. Le dijeron una vez más que tuviera cuidado antes de que el adulto se fuera cojeando a la trastienda para traerle su GPS, su bolso y cajas de pizza. 16 entregas esta noche, mocoso. Ten cuidado, no han comenzado a disparar a la vista, pero podría comenzar pronto. Esta última frase no ayudó en nada a calmar sus nervios. ¿Cuánto peor podría ponerse la ciudad? Y, lo que es más importante, ¿podría esperar a que le hicieran el traje antes de hacer algo? Si se ponía demasiado mal, habría un punto en el que tendría que intervenir sin importar nada. Si le disparaban a alguien frente a él, si lo asaltaban de nuevo, ¿cómo iba a ocultar sus habilidades, sin su traje para ocultar su identidad? Peter Parker sería arrestado como un meta y, en Ciudad Gótica, no parecía ser algo bueno, salió a la noche a una calle aún más concurrida. Habían comenzado a formarse manadas de hombres y mujeres, la mayoría de ellos con flores. Hizo todo lo posible por oler cualquier cosa fuera de lo común, pero, fuera de la sangre, la orina, el polvo y las sustancias, no había ningún olor nuevo allí. O el gas aún no había sido distribuido o no tenía olor. Fue mayormente ignorado mientras subía por una escalera de incendios. Gotham se sentía como si estuviera retumbando, un viejo motor despertando, susurrando a su alrededor en las calles y detrás de las paredes. No escuchó sirenas de la policía, probablemente estaban ocupados investigando la fuga mientras estaba fresca. ¿Qué tan peligroso era el Joker? Era difícil de adivinar con tan poca información disponible. No había mirado al hombre, centrándose en cambio en los pícaros que sentía que podía manejar en una pelea. Esto podría haber sido un error. Afortunadamente, el techo frente a la pizzería estaba vacío de cualquier actividad criminal, lo que le permitió escribir la primera dirección en el GPS. Bowery, no muy lejos de donde estaba ahora. Abajo en las calles, Peter pudo ver varios grupos moviéndose y hablando. Los matones que vestían flores obviamente se habían envalentonado por la liberación de su líder. Caminaban con el pecho hinchado, burlándose de algunos de los otros merodeadores. Sin embargo, otras pandillas todavía estaban presentes, específicamente las que vestían cuero negro. Parecía que los criminales que había aprendido a asociar con la tripulación del Pingüino, vestidos con ropa más cara que cualquiera de los otros mafiosos, se habían retirado a los muelles ya que no podía ver a ninguno de ellos alrededor. ¿Tensiones entre grupos, entonces? ¿O tal vez su líder quería mantenerlos cerca, para desarrollar su propia fuerza?
Pegándose a los techos, lentamente se dirigió a su primer lugar de entrega, un edificio residencial que parecía estar a pocas semanas de desmoronarse por completo. Típico de la zona. Bajar no fue una decisión fácil de tomar, considerando la atmósfera tensa en las calles, pero tenía que hacerlo. Le entregó la pizza a una mujer que parecía preocupada, con un bebé en el brazo derecho y un cuchillo en la mano izquierda. Cuídate, chico. Ella le dijo, metiendo un puñado de billetes arrugados en sus manos. Gracias por venir. Parecía a punto de llorar, sus labios temblaban. Podía oler el miedo en ella. Podía oler el miedo por todas partes a su alrededor. Se sintió fuera del circuito, pero aún así, le sonrió tan suavemente como pudo antes de apresurarse a subir los techos. Permanecer en la acera lo hacía sentir ansioso, vulnerable. Pero, incluso cuando llegó a la parte superior del edificio dañado, pudo escuchar movimiento alrededor, gente inyectándose sustancias, chasquidos de armas, botas rechinando contra la piedra. Empezó a moverse de nuevo. Quedarse quieto era peligroso, durante este tipo de noches. Al menos, eso era lo que le decía su instinto. Como tal, inmediatamente saltó del techo hacia otro, deslizándose hacia abajo y luego saltando de nuevo, empujándose más y más alto. Necesitaba ser rápido, imposible de atrapar. La siguiente entrega se describió como solo techo, lo que siempre fue agradable. Intentó disfrutar de la carrera que conducía allí, ganando un poco más de velocidad de lo que solía hacer con pizza en la espalda. La idea de que se avecinaba algo grande, que la policía y los héroes estaban distraídos, que los hombres peligrosos estaban afuera y activos en las calles, era más estresante de lo que pensaba. Había estropeado su última salida como Spider-Man, y si no mejoraba durante esos 2 meses, ¿qué pasaría si volvía a fallar en proteger a los civiles? Las preguntas lo persiguieron durante todo el camino hasta la torre residencial abandonada en la que se suponía que debía entregar. Nadie para juzgar después de tener que pasar un tiempo sin vivienda, no detuvo su ascenso, asegurándose de que pareciera que estaba escalando el edificio de una manera aburrida, totalmente no sobrenatural. Fue más lento de lo normal, pero llegó a la cima sin empujar demasiado la comida. Allí, sentado en lo alto de una escalera en ruinas, con los pies colgando del borde, 2 hombres lo miraban. Uno de ellos era Nick Twin, vestido con su característico atuendo negro y azul. A esta altura, por encima de los edificios achaparrados de Bowery, la luna permitía que Peter lo viera un poco mejor que antes. Su cabello era oscuro, ligeramente rizado, y tenía una constitución fuerte y musculosa. Sonrió cuando lo vio, luciendo absolutamente encantado. «Usted vino». El otro hombre a su lado también era obviamente un justiciero. Sin embargo, a diferencia de su compañero, no llevaba una máscara de dominó, sino lo que parecía ser un maldito casco rojo y muchas armas de fuego. Fue un poco extraño verlos a los dos sentados juntos, ya que su estética heroica chocaba mucho. Sí, respondió Peter torpemente, deslizando su bolso fuera de su hombro. ¿Hiciste que el niño subiera hasta allí? Redel Medway le preguntó a Nick Twin, sonando un poco incrédulo. Su voz estaba amortiguada por su sombrero, lo que hizo que Peter se preguntara cómo podía respirar correctamente con él puesto. Su armadura corporal también era diferente a la del otro héroe, con placas más gruesas y lo que parecía mucho más metal, sobre el traje de materiales mixtos más flexible del otro. Está bien, respondió Nick Twin, ahora ignorando la pizza por completo para hablar con su compañero. Él es de Marcos. ¿Rayos, reabrieron? El héroe azul asintió con entusiasmo antes de saltar por las escaleras y aterrizar en cuclillas frente a Peter. Era mucho más alto que él y olía a polvo, Kevlar y sangre. Ya había estado en una pelea esa noche, a pesar de que solo estaba comenzando. Casco Rojo lo siguió, aterrizando tan suavemente como lo había hecho. Ambos movían con una gracia que Peter rara vez había visto en humanos no meta. Le recordó a la Viuda Negra, en casa. Sabía que, si actuaba con naturalidad, probablemente tendría el mismo aspecto. Sin embargo, hizo todo lo posible para hacerse lo más modesto posible. Lástima que esta ciudad no lo dejaría actuar inocente e impotente. Tal vez quieras repensar el trabajo. Redel Med le dijo mientras Nick Twin intercambiaba la pizza con una propina muy grande. Voy a ensuciarte pronto. De hecho, estoy de acuerdo con él por una vez. El otro héroe intervino, abriendo la caja y agarrando una rebanada para él. No es un buen momento para trabajar de noche. Peter se encogió de hombros. Ser regañado por vigilantes por tener un trabajo peligroso fue un poco hipócrita, pero decidió no señalarlo.
Por lo que los hombres sabían, él era simplemente un pizzero amante del parkour con una habilidad especial para sobrevivir. Y tenían razón, en cierto modo, no tenía ni idea de en lo que se estaba metiendo. Su falta de conocimiento sobre el Joker, que todos parecían temer terriblemente, era evidencia suficiente. Sin elección. Dijo eventualmente. No hay mucha gente contratando aquí. Nick Twin asintió con la cabeza. Casco Rojo ya se había dado la vuelta, comiendo su propia porción de pizza. Había tantas preguntas que Peter podía hacerles. Estaban directamente conectados con Batman. Nick Twin lo era, al menos. Y el murciélago era miembro de la organización de héroes más grande del planeta. Probablemente tenían todas las respuestas que necesitaba, pero él no existía legalmente. No solo eso, sino que había estado en contacto con varios delincuentes sin denunciarlos y, además de eso, definitivamente vivía en un escondite criminal. Tampoco conocía sus identidades secretas ni tenía ningún indicio de que le creerían o lo tratarían como a un civil inocente. Por lo que sabía, podrían arrojarlo a Arkham. Contactarlos como Peter Parker sería una mala idea, necesitaba esperar a que Spider-Man volviera a estar activo, para hablarles de igual a igual. Bueno, buena suerte, chicos. Les dijo, retrocediendo hacia el borde. Espero que disfrutes la pizza. Nick Twin le sonrió de nuevo, despidiéndose de él. De todos los que había conocido en Gotham, él era, con mucho, el más alegre. Mientras fingía levantarse y agarrarse al alféizar de una ventana para dirigirse al suelo, Peter se preguntó qué estaba haciendo el hombre allí. Quizás quería ayudar con la crisis que estaba pasando en la ciudad. Eso definitivamente tendría sentido, considerando sus fuertes lazos con la propia ciudad gótica. Si otros vigilantes estuvieran visitando la ciudad, la situación debe ser bastante grave. Necesitaba terminar su traje rápidamente. Sus siguientes entregas fueron a una variedad de criminales y civiles, sin nada fuera de lo común en ninguno de ellos, aparte de la atmósfera tensa y la abundancia de armas. Afortunadamente, se había corrido la voz de que ahora había un repartidor de pizzas deambulando por las calles por la noche, por lo que no le apuntaron con ningún arma. Casi había terminado con su turno cuando fue directo, una vez más, hacia Crime Alley. Esta vez, sin embargo, el punto de entrega fue a un pequeño parque al norte. Sabiendo qué tipo de gente poblaba los parques por la noche, especialmente en esta zona, Peter se preparó para unos minutos difíciles. Afortunadamente, cuando pasó por las puertas oxidadas y colgantes del parque, pudo ver que estaba casi vacío. El césped mal cortado tenía a algunas personas sentadas en él, pero parecían demasiado llevados, o borrachos, para atacarlo. No hay bancos en este parque, tampoco botes de basura. Solo muchos escombros, restos quemados de muebles irreconocibles y árboles moribundos. Peter caminó por el camino principal hasta que llegó al final del pequeño jardín, marcado por una puerta de hierro alta y rota. Él frunció el ceño. Nadie parecía estar esperando una entrega. Entonces, comenzó a notar algo. O más bien, escuchando algo. PSSST, pizzero, oye, pizzero. Se dio la vuelta, tratando de encontrar la fuente de los susurros. Venían de detrás de una gran estatua de piedra sin cabeza, en el extremo izquierdo del parque, a la sombra de un par de robles enfermos y ennegrecidos. Podía escuchar a alguien respirando detrás, risitas de vez en cuando rompiendo. Cuando se dio cuenta de quién había pedido la pizza, casi quiso irse, dejarla allí e ignorar su deber. Desafortunadamente para él, necesitaba información y dinero, por lo que, en contra de su mejor juicio, comenzó a dirigirse hacia el escondite de Harley. La mujer estaba sentada con las piernas cruzadas contra la parte posterior de la estatua, una gran bolsa de deporte negra y una maleta rosa en el suelo junto a ella. Ella le sonrió, pero, bajo la expresión alegre, Peter pudo leer algo muy oscuro. Parecía exhausta y pálida, bajo la poca luz de la luna que pasaba más allá de los robles. Ella también olía a sangre, pero con una mezcla añadida de alcohol y tabaco. Niño de la pizza, ella lo saludó. Ven aquí, y lo hizo, manteniendo una distancia de unos pocos pies entre ellos, en caso de que necesitara retroceder rápidamente. Ella nunca había sido violenta con él, pero podía decir que algo estaba claramente mal. ¿Estás bien?, le preguntó, preocupado a su pesar. Ella podría ser inestable e intimidante, pero aún era humana y podía ver claramente que estaba molesta. Ella no respondió durante mucho tiempo después de que él preguntó eso y, cuando lo hizo, no tenía nada que ver con su pregunta. Su voz temblaba ligeramente, notó. Voy a tener que alejarme un poco, quería hablar contigo antes.
Peter tenía un mal presentimiento acerca de a dónde iba esto. ¿Quieres hablar conmigo? Bueno, yo también quería una pizza, admitió. Pero necesito dinero. Eso fue incómodo. No tengo dinero. Él le dijo, sin agregar que, incluso si lo hiciera, probablemente no se lo daría a un casi extraño. Necesitaba fondos demasiado para eso. La caridad vendría después, cuando tuviera más ingresos. Lo sé. Arley asintió. Esa fue una declaración sorprendente, pero, antes de que él pudiera hacer más preguntas, ella elaboró, sonando un poco engreída. No usas abrigo en diciembre, siempre usas los mismos zapatos y tu jabón es el más barato en la tienda. Peter dio unos pasos hacia atrás en estado de shock. Arley le había parecido una persona influyente pero inestable. Claro, había sospechado que ella era más inteligente de lo que aparentaba, pero no había esperado que fuera tan perspicaz. Necesitas dinero. Ella todavía estaba hablando. Necesito dinero. Podemos ayudarnos mutuamente. Definitivamente no estaba interesado en lo que ella tenía para ofrecer, considerando el tipo de gente con la que se juntaba y lo que había visto en su apartamento. Él negó con la cabeza, aunque dudaba que ella pudiera verlo o sentirlo. Tengo un trabajo, le dijo, tratando de sonar confiado. Uno que no paga lo suficiente por un abrigo nuevo. Ella señaló. Parecía más lúcida que nunca frente a él. Si no hubiera un ligero toque de histeria en su tono, habría asumido que era una mujer inteligente pero inofensiva. Aunque lo sabía mejor. Podía oler armas en sus bolsos, también en su ropa. Quiero seguir siendo legal, dijo finalmente. Por eso trabajo aquí. Pobre niño pequeño. Arley se rió. Realmente no sabes dónde estás, ¿verdad? A Gotham no le importa la legalidad. Hago. Protestó, sacando su pizza, con la intención de ponérsela en las manos y alejarse. Sin embargo, ella no lo agarró y, como él había tenido que acercarse para entregárselo, ahora podía ver sus ojos, clavándose en los suyos. Parecía una persona completamente diferente esa noche, sería como si nunca la hubiera visto. Eres un meta. Lo dijo con naturalidad, la confianza goteando de su voz. Aquí no había miedo, ni disgusto, solo interés. Yo, continuó, tengo contactos. No sabía qué hacer, sosteniendo la caja de pizza frente a él como un idiota, sintiéndose muy fuera de sí. ¿Qué estaba haciendo Peter Parker allí, hablando con una mujer que definitivamente era una criminal, en la oscuridad de la noche? El tipo de metas como tú, puede ganar mucho dinero. Ambos necesitamos eso. ¿Sabes cómo pelear? Te he visto. Ahora había una urgencia en su tono, algo que había logrado mantener oculto antes. Peter vaciló. Quería irse pero, además, no podía evitar sentir curiosidad. No me uniré a una pandilla, le advirtió. Bien. Yo tampoco. Ese es el punto. Todavía no entendía lo que ella quería de él, especialmente ahora que las actividades de pandillas estaban fuera de discusión. Él le preguntó y ella se rió, la segunda vez esa noche. La histeria burbujeaba por lo bajo, podía oírla. Los metas son muy apreciados en los cuadriláteros. Ella le dijo en un susurro falso, su comportamiento excéntrico resurgió lentamente. Meta contra meta, varios tipos normales contra un meta, todo es un buen espectáculo. Buen dinero. Peter no pudo evitar estar asombrado por eso. Sacudió la cabeza lentamente. ¿Quieres que luche en algún tipo de meta anillo subterráneo? Sí. Parecía encantada. Yo. Sí. Su primer instinto fue decir que no, sin embargo, algo lo detuvo. En cuanto a las actividades ilegales, esa fue probablemente una de las menos moralmente ambiguas que pudo encontrar en Ciudad Gótica. Con no metas, podía tirar de sus golpes, con metas, podía ir con todo. Eso, sin embargo, lo hizo detenerse. Espera, ¿las metas son valoradas? Ella asintió con tanta energía que se notaba incluso en la penumbra. Las nubes ahora cubrían la luna, bañando todo a su alrededor en sombras. Sí. Ella dijo. Muchos metas en Ciudad Gótica hoy en día. La mayoría de ellos solo pueden doblar cucharas. Un tipo me apuntó con un arma porque soy un meta. Peter protestó, dándose cuenta demasiado tarde de que había admitido lo que ambos ya sabían. Sin embargo, Arley no hizo ningún comentario al respecto, sino que se rió a carcajadas. La gente del centro de la ciudad se pone quisquillosa. Se asusta. Pero la gente de aquí, este tipo de cosas suceden más a menudo. Muchos metamorfosis en el inframundo. Más extraños que tú, seguro. ¿Puedo usar una máscara? Preguntó, cruzando los brazos. Arley chasqueó la lengua. No.
Ella cantó: es demasiado fácil colar insectos. ¿Te preocupa que la gente te reconozca? Se sonrojó, benditamente escondido por la noche. Las carcajadas de Arley se convirtieron en un estallido de risa aguda y sus mejillas comenzaron a arder con más fuerza. ¿Por qué te importa? Ella le preguntó. ¿Crees que la gente de allí no tiene una porquería que esconder? Eso lo hizo detenerse, agregando una segunda ventaja repentina a la oferta que el dinero. Empezó a caminar un poco, deseando no tener que sostener la pizza tan torpemente. Sin embargo, Arley aún no había hecho ningún movimiento para agarrarlo. ¿Qué tipo de persona va a esos? Preguntó finalmente. Podía sentir su satisfacción cuando ella de alguna manera sintió que él se estaba dejando convencer. Con una dulce y almibarada voz falsa, ella respondió. ¿A los regulares? Nadie de importancia. Dejó de hablar durante unos segundos para lograr un efecto dramático y luego continuó. ¿Para las metas? Bueno, esas son consideradas la forma más alta de entretenimiento aquí. ¿Pingüino? Peter disparó, sin pensar en el tipo de información que le estaba dando a la mujer. Él los ama. Arley arrulló, aplaudiendo. ¿Quién no lo haría? Supongo que es una zona sin fotografías, entonces. Se rió de nuevo, la histeria ahora atravesaba su fachada, arrastrándose en su comportamiento. Algo parecido al terror perduraba en su olor. Solo podía olerlo por lo cerca que estaba de ella, pero era abrumador. ¿Por qué tenía tanto miedo? Más importante aún, ¿a qué le tenía miedo? Definitivamente no era de él. Por supuesto que no, tonto. Sin zona de contacto, apagón, sin cámara, sin electrónica. Sin rastros. No con el tipo de gente mirando. Penguin nunca permitió que lo grabaran participando en ningún tipo de actividad ilegal. Que él fuera un espectador habitual, por sí solo, era un buen indicador de lo reservado que era. El hombre nunca había estado en prisión más de unos pocos meses, ya que sus abogados siempre lograron influir en los jueces y jurados a su favor. ¿Tengo que usar mi nombre real? Eso le valió otra carcajada lastimera. Tenía razón al reírse, era una pregunta estúpida. Peter Parker no existió en este mundo. Lo único que estaba protegiendo al ocultar su identidad a esas personas era su futuro. Todavía se sintió aliviado cuando ella le dijo que a nadie le importaba el nombre que usaba mientras obedeciera las reglas. Porque, incluso si era difícil de pensar, él quería un futuro en este mundo. Quería encontrar la manera de ir a la universidad, conseguir un trabajo que le gustara, quizás algún día reunirse con MJO, si no podía y no quería pensar en eso. Negación, acusó una parte de él. Él lo ignoró. ¿Qué pensaría Mai de él? Se preguntó mientras abría la boca para hacer su siguiente pregunta. ¿Qué sería de MJ, su MJ, la que lo recordaba, así que si lo viera así, involucrándose en todo tipo de actividades delictivas con adultos extraños por la noche? ¿No te atrapan? Sintió un sabor amargo llenar su boca cuando se dio cuenta de que estaba considerando participar en actividades que definitivamente no eran legales. Hasta el punto en que tuvo que preocuparse de ser arrestado al participar en él. Ah, lo hacían. Solían hacerlo. Ya no. La clave es el tiempo. Entendió lo que ella quiso decir de inmediato, recordando la conversación que había tenido con Marco antes. Solo está abierto cuando están distraídos. Él susurró. El GCPE, quiero decir. Y los murciélagos. Añadió Arley. Sí, no es tan común, tiende a hacer mucho ruido, pueden escuchar los susurros si no hay nada que los distraiga. Pero lo hay. Debido a la fuga. Todo tenía sentido. Fue un mal momento para los ciudadanos promedio de Gotham, con las bombas, el Joker y el Riddler, pero para el inframundo, fue perfecto para organizar este tipo de festivales retorcidos. Eso era lo que parecía, por lo que decía Arley, una especie de evento muy esperado. Cuando los murciélagos se fueron, los bribones salieron a jugar, pensó, sintiéndose extrañamente desconectado de lo que sucedía a su alrededor. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, lo estaban convenciendo de algo con lo que no estaba seguro de estar del todo bien. Sin embargo, era tan tentador. Todo esto, información y dinero, era exactamente lo que necesitaba para iniciar su vigilantismo en Ciudad Gótica. Sin embargo, no había forma de que Arley lo supiera. ¿Cómo sabría ella lo importante que era para él? Te ayudaré a entrar. Ella le dijo. A cambio, quiero la mitad de lo que ganes. Te diré dónde dejar el dinero y haré que alguien te lleve allí. Parecía tan segura de que él aceptaría su oferta, a pesar del porcentaje astronómicamente alto, que se quedó en silencio por un momento. Entonces, tal vez tenía razón al valorarse tanto.
Sin que ella se lo dijera, probablemente nunca habría oído hablar de esos cuadriláteros de lucha, y mucho menos habría tenido la oportunidad de entrar en uno de ellos. Él había tenido razón acerca de que ella tenía influencia en el inframundo. Una de las únicas cosas en las que no se había equivocado, en Gotham. El dinero, por supuesto, era un gran atractivo. Las recompensas tenían que ser altas, si Arley, que apenas lo conocía, pensaba que valía la pena intentarlo. Entonces, ella realmente no parecía particularmente saludable mentalmente, y su juicio muy bien puede estar afectado. No tiene ninguna garantía de que esto no fuera solo una ilusión o, peor aún, una estafa. Si fuera el verdadero negocio y fuera allí, tendría que pelear con la cara descubierta, frente a personas que podrían haberlo visto repartiendo pizza antes. Podía usar un nombre falso, pero aún así, nunca había usado sus poderes frente a extraños sin ocultar su identidad. Se sintió mal hacerlo, como si estuviera poniendo en peligro a todos los que amaba, pero, bueno, en realidad no le quedaba mucha gente, ¿verdad? Ni siquiera podía pensar en alguien que estuviera en riesgo. La casa en la que vivía ya estaba llena de delincuentes y su jefe llevaba un arma donde quiera que iba. No tenía amigos en este mundo, y todos en su familia estaban muertos. Ese fue un caso en el que estar completamente solo fue una ventaja, pensó con amargura. No había ninguna razón para que él no aceptara esta oferta. Incluso podría usarlo para transmitir información a Gordon, fingiendo que se había enterado por otros medios. Además, el dinero podría ayudarlo a acelerar el proceso de fabricación de su traje. El trabajo de pizza no fue suficiente para financiar sus proyectos tan rápido como lo necesitaba. Realmente, lo único que lo frenaba era su sentido del bien y el mal, la idea de que esto estaba demasiado cerca de seguir la línea entre el bien y el mal. Sin embargo, no le hizo daño a nadie. Realmente no le quedaba nada que proteger de todos modos, ni siquiera su identidad. Él no existía aquí. Tenía la boca seca cuando preguntó, sintiéndose entumecido. ¿Cuánto? Unos cuantos miles para los de grupo. Respondió Arley, con una sonrisa audible en su voz. Más cuando son 2 metas. ¿Qué? Esa fue una cantidad increíble de dinero. ¿Dinero? Preguntó, su voz sonando estrangulada incluso para él. Por supuesto. Unos pocos miles. Si ganaba, tendría suficiente no solo para hacer suficientes fluidos de telaraña que le duraran meses, sino también para conseguir materiales para varios trajes, un guardarropa nuevo y tal vez incluso encontrar a alguien que le consiga los papeles. Esto lo cambiaría todo. Eso es mucho. Eventualmente dijo, todavía tambaleándose un poco por la cantidad. Ya te lo dije. A la gente le gusta ver peleas de metas. Es divertido. Peter la ignoró, no queriendo discutir cuando estaba a punto de convertirse en uno de esos metas luchando por el entretenimiento de algún criminal. En cambio, dejó la pizza en la parte posterior de la estatua, junto a su pie, en el pedestal de piedra. ¿Cuándo inicia? Le preguntó a Arley, sintiendo que su garganta se tensaba por la ansiedad mientras avanzaba por un camino que no estaba seguro de estar del todo cómodo siguiendo. Haré que mi novia te inscriba. La mujer le dijo, poniendo la caja de pizza en su regazo y abriéndola para probar su comida. ¿Usted tiene un teléfono? No. Yo tampoco. Se miraron el uno al otro en la oscuridad durante unos segundos antes de que Arley se enderezara, y una aceituna cayó de su rodaja mientras se movía. Peter pudo olerlo chocar contra el suelo y alejarse rodando hacia el roble. Pediré pizza. Ella le dijo alegremente. Estaba a punto de asentir, luego se detuvo y explicó. Solo voy a hacer entregas en Bowery, Old Gotham, East End y los muelles. Vamos a conseguir un nuevo conductor. Está bien, le aseguró Arley, podemos seguir reuniéndonos así, es divertido. Peter no estuvo de acuerdo. Esta forma de conocerse fue más estresante que cualquier otra cosa, sinceramente. Me voy a ir ahora. Informó a la mujer, que no quería quedarse más tiempo y que la convencieran de participar en otra actividad ilegal moralmente dudosa. Lo peor de todo esto era que no podría evitar a la mujer, ya que tenía que entregarle la comida como parte de su trabajo. No había vuelta atrás en esto, estaba entrando en un mundo que era completamente extraño para él. Cuando terminó su turno, no podía dejar de pensar que, a pesar de lo bueno que había parecido el trato en ese momento, acababa de cometer un terrible error. Sentía algo que le picaba en la nuca, mientras pensaba en ello. Era distante, apenas perceptible y, cuando levantó la mano para rascarse, no pudo sentir ningún golpe o lesión. Oh chico. Esto no era una buena señal.